estamos de vuelta en Frecuencia Memética. Antes los invito y las invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en @divoxradio, en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, así como en nuestros canales de YouTube, SoundCloud y Spotify. Y también pueden ver nuestro programa en streaming en www.divoxradio.com. Bueno, estamos con nuestro invitado hoy día, Marco Ávila. Marco, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, ¿no? Y por tener un ratito de conversación un lunes por la mañana. Perfecto. Vamos a estar conversando de los retos para la educación en el Chile actual. Y tú eres jefe de proyectos de aprendizaje para el futuro en la Fundación Chile. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué es esto de los aprendizajes para el futuro? Oye, sí, bien cortito quizás contarles primero que, bueno, Fundación Chile es una fundación que tiene más de 40 años, ¿no es cierto?, dedicada a distintas áreas, y al menos hace unos más 20 años, ¿no es cierto?, que viene trabajando en temas vinculados a la educación, fundamentalmente como colaborador del Estado, ¿ah? O sea, particularmente nosotros hemos sido un gran colaborador de los distintos ministerios de educación. Nuestro proyecto más conocido quizás es el portal Educar Chile, el primer portal educativo de Latinoamérica, y el más antiguo, por lo tanto, y es un tremendo y gran proyecto que todavía hasta el día de hoy, después de 19 años, desarrollamos en conjunto con el Ministerio de Educación. Este portal permite, ¿no es cierto?, acceder a través de un sitio web a distintas herramientas, apoyos, cursos, espacios de formación, todos gratuitos para las y los profesores, ¿no es cierto?, bueno, no solo de Chile, también de Latinoamérica. Tenemos otro proyecto bien importante que es el Centro de Liderazgo Educativo. Nosotros somos parte de uno de los consorcios que se han dedicado a los temas de investigación en los temas de liderazgo, ¿no es cierto? Ya llevamos el segundo centro en el que nosotros somos parte, en donde hemos participado, ¿no es cierto?, con acciones de implementación e investigación sobre el liderazgo educativo en Chile. Y el tercer componente que tenemos, también importante en Aprendizaje para el Futuro, se llama Formación en Movimiento, que es desde donde nosotros entregamos cursos de formación. Estos efectivamente ya son una oferta mucho más extensa, más robusta, más larga, con vinculación con algunas universidades internacionales, la Universidad de Toronto, en Ontario, la Universidad de Sydney, ¿no es cierto?, en Sydney, con la que venimos trabajando algunos proyectos, y eso ya es una línea de formación. Todo pueden buscarlo en www.fch.cl, donde está nuestra área de aprendizaje para el futuro. Bueno, yo como jefe de proyecto trabajo junto a otros, ¿no es cierto?, personas, un equipo un poco más grande, ¿no es cierto?, en estas distintas iniciativas que desarrollamos, en las que estamos, si quisiéramos, como una patita puesta como en la observación, en el análisis, en la vinculación más con el mundo académico. No somos academia en ningún caso, pero estamos revisando, ¿no es cierto?, distintas maneras de entender este fenómeno de la educación, que tú lo señalabas muy bien, ¿no es cierto?, que es muy importante, es trascendental en el momento en que nos encontramos. Y por otra parte estamos en la implementación y en el desarrollo de propuestas que van directamente en apoyo a las y los profesores, al sistema educativo, a los directivos escolares. Estamos mirando, ¿no es cierto?, como en ambas partes. Entonces, ser jefe de proyecto aquí es ser un trabajador más que está en muchos proyectos al mismo tiempo, tratando de mirar, ojalá en 360, todo el sistema. Y ahí, Marco, ¿cuáles son los dolores que ustedes están como abordando específicamente en el tema de educación? Porque yo te escucho, no sé, una de las cosas que a mí me parece bien central tiene que ver con el liderazgo de la educación, digamos, los equipos directivos, al final, cuál es la impronta que se le va a dar, desde dónde se va a hacer, digamos, y que permiten las transformaciones. Pero ¿con qué se han encontrado, digamos? A ver, varias cosas. O sea, lo primero es comprender que esto que hoy día aparece con, yo diría, mayor robustez como evidencia, ¿no es cierto?, a nivel mundial, la cantidad de la importancia que tiene el sistema educativo, nunca lo habíamos visto, ¿no es cierto?, quizás en la historia de los últimos años, como un acuerdo, quiero mirarlo en positivo, un acuerdo, ¿no es cierto?, a nivel mundial de la importancia que tiene la educación y la presencialidad en la educación, ¿no es cierto? Eso significa poner a la escuela en el centro de la sociedad y darle un papel, un rol, más allá de la transmisión del conocimiento, también de la socialización. Yo creo que muchas personas, padres, madres, apoderados, un montón de gente dice, ¡uy, qué terrible esto! No solo porque pierden clases de materias, en comillas, ¿no?, sino porque además han dejado de socializar, de jugar, de compartir con otros.
Entonces, claramente lo que nosotros hemos pesquisado es que esta pandemia ha venido a profundizar brechas que existían previamente, ¿ya? O sea, la pandemia no ha sido más que una confirmación de estas brechas, ¿ya? Que mirado, vuelvo a ponerlo así, en positivo, es una oportunidad precisamente para hacer las reformas para el aprendizaje más profundo, las reformas para el cambio, ¿no es cierto?, de paradigma educativo en el que nos encontramos. El mundo entero se ha tenido que reformular en sus distintos ámbitos y en el educativo también, incorporar la tecnología, incluso quizás hacer selección de contenido. En Chile hoy día hay una priorización curricular, es decir, los profesores y profesoras no están hoy día sometidos al estrés de cumplir con todo el currículum, sino que a una parte de él, porque el Estado, el gobierno, en el fondo, el Ministerio de Educación lo determinó así hace un par de años. Y se va a extender probablemente 1 o 2 años más, quizás, ¿no? Entendemos que eso va a pasar. Ese es un dolor importante, ¿no es cierto? Como entender de que la escuela es importante para la sociedad y no ha estado abierta, ¿ya? Hay una polémica ahí respecto a si acaso se entra antes, se entra después, ¿no es cierto? Que han entrampado los gremios y todo, pero consideremos que más allá de eso, es importante la escuela como tal. O sea, volver a la escuela y contar con ese espacio físico de interacción cotidiana es fundamental para el desarrollo integral. O sea, eso es un dolor importante. El segundo yo creo que tiene que ver con contratar la brecha tecnológica que probablemente nosotros creíamos superada, en su mayoría, en 2 ámbitos. Primero, en el equipamiento. O sea, nos dimos cuenta que hay muchos jóvenes, niños, que no contaban con equipamiento. O sea, un computador, esto que a ti te parece tan normal y que tú tienes hace muchos años, hay niños que no lo tenían. Por lo tanto, tenemos que reparar esa brecha tecnológica en términos de equipamiento. Y por otra parte, la llamada iluminación o conectividad, es decir, zonas en un país como el nuestro, en donde no llega internet, en donde no hay internet, en donde nadie se puede conectar con un sencillo plan de datos, incluso en un smartphone. Esa es otra cosa que hemos contratado, ¿no? Entonces, estamos mirando como cuestiones más estructurales. Ahora, en términos de aprendizaje, de modelos de aprendizaje, de modelos de enseñanza y de la acción docente, yo creo que más que dolores, no es que quiera dar vuelta a tu pregunta, pero yo creo que hemos visto cosas positivas. O sea, profesores y profesoras que han aprendido a hacer cápsulas de video, a generar ¿no es cierto?, casi pequeños documentales donde exponen materia, usan tecnología, reparten materiales, usan herramientas de Google, ¿no es cierto? Muchos profesores no sabíamos usar, no sé, por ejemplo, el Google Form, ¿no es cierto?, con formulario para contestar una prueba, y hoy día se hace. O sea, yo creo que hemos tenido dolores, pero también hemos tenido avances, gracias a los profesores y profesoras, que con su ingenio, compromiso, capacidad, han logrado revertir de algún modo, ¿no es cierto?, todas estas brechas de las que estamos hablando. Y una de las cosas que yo veo, que lo veo mucho en el tema organizacional sobre todo, que tiene que ver con encontremos rápido una forma de seguir buscando los resultados que estábamos buscando antes para poder que la continuidad operacional no se detenga, digamos, como esa lógica. También lo he visto con mis hijos, y mi hijo que es chico que está en el colegio, digamos, y los tengo en la universidad. Entonces, ¿cómo has visto tú ese replanteo que necesario, que nos da un poco esta pausa y esta necesidad de reaccionar frente a esta crisis, a la pandemia y todo eso? Este replanteo en función de estos modelos, o sea, como nos estamos cuestionando los paradigmas que hay detrás de qué es lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, no estamos cuestionando la dinámica social que hay ahí, porque claro, de alguna forma podemos ver que, lo conversaba con mi hijo el otro día, me decía, a lo mejor nosotros lo que necesitamos no es que haya alguien mostrándonos un PowerPoint, necesitamos a alguien que esté con nosotros ahí acompañándonos en las conversaciones, entonces, ¿cómo sucede ese paradigma? Porque hay un cambio de paradigma grande, digamos, Sí. de poner al alumno en el centro de alguna forma. Claro. Bueno, es parte de lo que estábamos conversando. La pandemia va a relevar, ¿no es cierto?, esta fractura del modelo, ¿no es cierto?, del paradigma. Tú decías algo muy cierto. Puede ser que la premura, ¿no es cierto?, en buscar las soluciones o la famosa continuidad operativa nos haga perder de vista aquello que nos veníamos replanteando antes de la pandemia y que hoy día tenemos que retomarlo, quizás, ¿no es cierto?, respecto de qué es lo que está pasando con nuestro modelo de enseñanza, que tiene varios elementos. Yo diría unas que están más en lo estructural y otras que están más dentro de la sala de clase. En las estructurales probablemente tienen relación con
una mirada muy centrada en la rendición de cuentas, en la medición estandarizada, ¿no es cierto?, que de alguna forma lo que hace es que estrecha el currículum, porque de alguna forma cuando tú hablas de calidad educativa, que es un concepto que yo creo que también está en entredicho hoy día y se está como revisando, muchas veces te refieres exclusivamente como a la rendición de las mediciones, como el CIMSE, la PSU o las pruebas, ¿no es cierto?, internacionales, que generalmente todas miden entre 2 y 4 asignaturas, por lo tanto eso es un estrechamiento del currículum. Tú hablabas, ¿no es cierto?, de las artes liberales, bueno, de muchas otras áreas que no están dentro de esa medición, y por lo tanto, tú dirías que calidad es solo que te vaya bien ahí. Eso es lo estructural. Y más bien lo interno, dentro de la escuela, los modelos, ¿no es cierto?, de interacción pedagógica que claramente están, de alguna forma, haciendo crisis también, donde en el fondo los profesores no podemos seguir siendo transmisores, expositores, y tenemos que convertirnos efectivamente, ¿no es cierto?, en estos más bien facilitadores que van como por el costado, ayudando a que se generen estas acciones de pensamiento más profundo, el reemplazo, ¿no es cierto?, de la tradicional clase expositiva por modelos de mayor interacción, donde los estudiantes efectivamente son capaces de poder desarrollar actividades donde descubren ese aprendizaje. Esto que te estoy diciendo yo es antiguo, tiene 70 años en educación en el mundo, y no lo hemos logrado. Y no lo hemos logrado por distintas razones, precisamente porque quizá una de las importantes está estructural, donde en el fondo tú tienes la presión de tener que abarcar un currículum completo y además preparar de alguna manera para una medición estandarizada, lamentablemente. Entonces, quizás lo que nos queda hoy día es repensar cómo quitamos presión a un sistema de alguna forma y incorporamos en reemplazo de esa presión modelos alternativos, experimentación, mayor intercambio de prácticas, capacidades, ¿no es cierto?, para poder decir cómo hacer que efectivamente los estudiantes logren de manera autónoma desarrollar estas habilidades, ¿no es cierto?, llamadas del siglo XXI, que son habilidades de orden superior, fundamentalmente eso, que están en el currículum, o sea, no es que las estemos inventando ahora, ya están. No es que tú inventes algo nuevo, sino que cómo haces que pase lo que tú esperas que pase. Entonces es una combinación, ¿no?, de cuestiones estructurales, que en el fondo el sistema tiene que hacerse cargo de esa presión de alguna manera, que es un poco indebida, y por otra parte, que no ha logrado resolver la calidad, entre comillas, y por otro lado, el cambio en la interna, ¿no?, cómo los profesores y profesoras somos capaces de darnos cuenta que nuestro modelo tradicional ya no dio resultado, que los jóvenes y los niños, niñas, no se interesan por la manera en que transmitimos, porque la información ya está disponible en las redes. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es que esa información, de alguna manera, entre de manera distinta en la experiencia vital, ¿no? Cómo ese contenido que el profesor siente que tiene que transmitir se incorpora, ¿no es cierto?, en un análisis, en una reflexión, en vinculación con algo que pasa en su territorio. O sea, es muy raro que algún contenido del currículum no tenga, por alguna parte, una vinculación con la vida, sí, claro, de la y los jóvenes. Siempre, lo que sea. Y como, porque yo algo que veo mucho, yo lo extrapolo al tema organizacional, porque también yo después trabajo con directivos y me encuentro con que aquí hay ciertos problemas que vienen de la educación, digamos, que vienen de las estructuras de base. Tú bien decías como, en teoría de aprendizaje, esta cuestión tiene ya 70 años. O sea, y hay muchísimo de aprendizaje experiencial, o sea, hay muchísimo detrás. Pero nos encontramos con un paradigma, por un lado, estructural, que tú lo dices como, es como las empresas que dicen queremos que la gente colabore, pero tenemos puras metas individuales. No da. O sea, el sistema no está propiciando que esa competencia suceda de alguna forma. Entonces ahí, claro, lo estructural requiere ese rediseño estructural. Pero también nos encontramos muchas veces con este choque paradigmático de lo que es aprender, de lo que es el generar conocimiento, de lo que es... porque cuando yo lo veo en las organizaciones, lo que me encuentro es que existe este desconocimiento de cómo sucede el aprendizaje en los seres humanos. Entonces quieren que en un taller de 8 horas tú les enseñes trabajo en equipo, comunicación efectiva, liderazgo, resolución de conflictos y terminen en un asado. O sea, entonces está ese paradigma cognitivista de que si te entrego el PowerPoint con las 100 láminas es mejor a que si tú vas y lo buscas solo, digamos, por ejemplo. Y ahí yo creo que los profesores
tienen esas pistas y se ven topados en este asunto estructural, digamos. O sea, porque ellos sí se dan cuenta, digamos. No es que hagan, lo que pasa es que si me van a medir solamente por el resultado de salida y por prueba estandarizada y el cabro tiene que leer 12 libros al año, claro, parte de mi evaluación va a estar puesta ahí, digamos. Entonces tengo que entrenar de otra forma. Exactamente, es un marco cultural finalmente, el que tú tienes que avanzar en esa transformación, porque además piensas tú que se suman también los fenómenos propios de la sociedad moderna, ¿no? De la sociedad actual, para no decir moderna, la sociedad actual, ¿no? Entonces tienes hoy día una ley de inclusión que es tremendamente positiva, fue un tremendo cambio, un buen avance, ¿no es cierto?, en estos marcos o mínimos, ¿no es cierto?, que uno esperaría que el sistema educativo tuviera, ¿no? Y es que no hubiesen barreras de acceso para que los niños y niñas fueran a las escuelas. Y entonces, ¿cómo te preparas para esa diversidad? Tienes población migrante hoy día, que también tienes que prepararte culturalmente para atender a esa población migrante. Tienes cuestiones que están hoy día en el orden, ¿no es cierto?, de las orientaciones sexuales, que no las tenías o no eran tan evidentes en el mundo escolar, hoy día sí lo son. O sea, además tienes que hacerte cargo, ¿no es cierto?, de esta formación integral. Entonces, ¿cómo yo creo que no hay a la base ni mala fe ni mala voluntad de parte de los profesores? Eso es indudable, yo creo que eso no corresponde. Pero creo también que, como tú bien lo decías, esta presión por la eficiencia, no sé cómo decirlo, ¿no? por el cumplimiento, en una cultura casi de auditoría permanente, en donde a ti te revisan un modelo tras otro, y una predicción, y un plan. Fíjate que el sistema educativo tiene hoy día 10 planes, en general, 8, 9, 10 planes, que tiene que tener una escuela, o un liceo, un colegio, un establecimiento, da lo mismo cuál, con el que tiene que dar cuenta cuando alguien viene una fiscalización, una inspección. Entonces, al final, tú terminas trabajando para el documento y no en el fondo para lo que dice el documento que tienes que hacer, ¿no? Que en el fondo es propiciar la convivencia, la ciudadanía, la afectividad, la sexualidad, el género, o sea, muchas otras, ¿no es cierto?, principios. Entonces, yo creo que estamos en un buen punto, de verdad. Yo creo que estamos en un buen punto hoy día porque tenemos un punto de inflexión no solo por la pandemia, también en el fondo como nuestra propia historia país, que nos permite repensar un sistema que efectivamente lo que haga es que ponga el foco en estas cuestiones estructurales que hemos conversado y estas cuestiones más de sala de clase. En esto más de sala de clase es donde en el fondo nosotros en Fundación Chile tenemos más experiencia, ¿no? También acompañamos política pública, pero no la diseñamos, acompañamos nomás la política pública. Entonces en esta experiencia de sala de clase nosotros tenemos años ya probando. Por ejemplo, tenemos una experiencia muy larga y bonita, ¿no es cierto?, a propósito de un proyecto que desarrollamos en el norte de Chile que se llamó IYU, por casi 6 o 7 años, donde el uso de la energía solar fue fundamental, por ejemplo, en ABP, que es el aprendizaje basado en problemas, y eso nos permitió generar una propuesta que hoy día nosotros la entregamos de manera gratuita y también de manera pagada en 2 servicios distintos, donde tenemos cursos en Educar Chile, que la gente puede perfectamente ser gratuito para entender, ¿no es cierto?, este ABP, que es aprendizaje basado en problemas, que es una manera de entender la interacción pedagógica de forma distinta, donde los niños efectivamente lo que hacen, los jóvenes, niños jóvenes, es que desarrollan, ¿no es cierto?, una ruta de aprendizaje en donde van ellos siendo quienes descubren el aprendizaje, quienes investigan, levantan información, reflexionan en torno a la información, generan, ¿no es cierto?, de alguna manera un resultado y luego, ¿no es cierto?, lo comunican. Es decir, desarrollan solo habilidades del pensamiento superior. ¿Dónde está el profesor o la profesora en esto? En un papel secundario, haciendo la labor efectivamente de mediación, de acompañar procesos de manera diferenciada respecto de dónde va individualmente cada estudiante o los grupos, ¿no es cierto? Sabemos más de eso nosotros, ¿no? También en Educar Chile, ¿no es cierto?, en cada uno de nuestros cursos lo que hacemos efectivamente es tratar de dar respuesta a esto que creemos que debe ser una revolución, un cambio, una manera de acercarnos a este aprendizaje más profundo, centrado en las habilidades del siglo XXI. Esto no va a parar. No va a parar, el mundo no va a parar, y necesitamos jóvenes que estén preparados para dar soluciones a todo hoy día, ¿no es cierto?, con un fuerte componente de compromiso ciudadano, especialmente. Piensa tú hoy día en el conflicto que tenemos, cómo vamos a resolver, ¿no es cierto?, cómo vamos a ayudar a revertir, si es que es posible, el calentamiento global,
Para eso necesitamos gente que esté preparada para buscar soluciones inteligentes a cómo resolvemos esto. Y rápido. Y rápido. Y el sistema tiene una responsabilidad en eso, efectivamente. Claro. ¿Cómo ayudamos a que se desarrollen estas habilidades de orden superior, ¿no? Observar, mirar, claro, prototipar, ¿no es cierto? Exactamente. Una cosa que sucede de alguna forma, los ciclos adaptativos tienen que ver con los cambios en las condiciones de vida. Y entonces, claro, podríamos tener este modelo más vertical que duró siglos, probablemente con lógicas de iglesias y ejércitos detrás, digamos, como el que de arriba sabe y el de arriba el pastor, el de abajo el rebaño, digamos, en esa lógica. Pero ya no da. Entonces, a mí algo que siempre me ha llamado mucho la atención es como la tensión a la que se han enfrentado los profesores en este aspecto. O sea, porque también cuando tú dices, claro, aparece la ley de inclusión, pero resulta que la ley de inclusión generalmente sale antes de que esté solucionado en el aula que eso pueda suceder. Entonces aparece la ley, pero resulta que todavía no está, y bueno, ¿y qué hacemos cuando llegue, digamos, cómo lo vamos a manejar? Y son los profesores que quedan ahí tensionados en eso. O sea, también en sus propios paradigmas, digamos. O sea, también entra como, listo, ahora vamos a empezar a meter una componente de identidad sexual, pero yo también tengo que hacer un proceso como, no es llegar y cambiar el chip que No. Claro. Entonces, claro. Hay una responsabilidad ahí que cumplen, ¿no es cierto?, las instituciones del Estado, ¿no es cierto?, especialmente el Ministerio de Educación, pero también todas las que componen el actual sistema de aseguramiento, ¿no? La Agencia de la Calidad, la Superintendencia de Educación, el mismo Consejo Nacional, estas 4 instituciones que componen, ¿no es cierto?, este sistema, en donde hay responsabilidades, mayoritariamente las del Ministerio, que son de brindar orientación, ¿no es cierto?, y herramientas para que esto pase, efectivamente. Y claro, en el fondo piensa tú que son 13.000 establecimientos a nivel país, nosotros somos un país chiquitito, ¿no es cierto?, con un sistema educativo chiquitito, y se hace complejo, efectivamente, porque tienes que llegar hasta el último rincón, ¿no es cierto?, del país con estas iniciativas, y como dices tú, son cambios culturales, no son cambios, ¿no es cierto?, únicamente. Son más complejos, son más largos. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y volvemos con nuestro invitado de hoy día, Marco Ávila, a seguir conversando sobre este tema que la verdad que como sociedad es tremendamente relevante para lo que estamos enfrentando. Así que vamos a la pausa y volvemos. Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética, con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com.